Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Somos el equipo de matrimonios. Y familia. De la Iglesia Roca de Salvación. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. El día de hoy, su anfitrión, Eric Canales, y me acompaña mi esposa. Sirlene González. También tenemos la presencia acá de una pareja muy especial para nosotros. Rosa Arcia. Y Nodier Martínez. Nosotros, ambos parejas, somos parte del equipo de matrimonio y familia de la Iglesia Roca de Salvación. Los invitamos a venir a nuestra iglesia los domingos y participar de nuestras clases. De igual forma de recibir la bendición del Señor. El día de hoy traemos acá el tema sobre el perdón, su importancia en nuestros matrimonios y qué es lo que quiere nuestro Señor y por qué Él, Nos pide que perdonemos. exacto, por qué el Señor nos pide que perdonemos, por qué es tan importante en nuestra vida el perdón. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es perdón, qué entendemos por perdón. Bueno, el perdón es un acto de amor y misericordia. En la fe cristiana es esencial. En la Biblia podemos encontrar el perdón como un mandamiento para nosotros y de parte de Dios y hacia los demás. O sea, debemos perdonar, sí o sí. ¿Y por qué debemos de perdonar? O sea, ¿por qué debemos de perdonar? Porque el Señor hace ese énfasis de perdonar a los demás. Según el libro de Mateos, en la oración modelo, el Padre Nuestro, nos dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre tampoco perdonará nuestras ofensas. Por eso que el perdón tiene que ser indispensable en nuestra vida. Exactamente. Sí, entonces, ahora, ¿qué tan importante es este tema en, en el matrimonio? Por ejemplo, porque eh, el matrimonio es una bendición del Señor, es una bendición, claro está, y, y está bajo su cobertura, pero ¿por qué afecta tanto a veces el pedir perdón cuando cometemos faltas? Amén. Buenas noches. Bueno, hermano Eric, con respecto a esa pregunta que lanzas, la importancia del perdón en el matrimonio, entendamos en primer lugar que la familia o el matrimonio es algo tan sagrado para nuestro Señor. De hecho, podemos ver en su palabra cuando la creación lo crea todo, crea los animales, crea todo lo que conocemos, ¿verdad?, en el mundo. Uh-huh. Y al final dice la palabra que creó al hombre. Y en esa condición, después de crear el hombre, entiende y piensa y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosles una ayuda idónea. Y cuando dice hagámosle, es porque no estaba solo tampoco. Nuestro Padre estaba ahí, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban allí en esa creación al inicio. Entonces, de pronto se hace tan importante el perdón en los matrimonios hoy, porque podemos ver en su palabra, ¿verdad?, que dijo el Señor que lo que Él junta no lo separa el hombre, ¿cierto? Entonces, hoy se hace tan fácil tomar decisiones, ir ante un tribunal competente, ante una autoridad competente y dice, bueno, hasta aquí, suelto. ¿Por qué? De pronto, a veces por cosas realmente fuertes y a veces hasta por nada. Un simple malentendido hace que de pronto uno de las dos partes no se ponga de acuerdo y no acepte una X situación y diga, no, mejor dejémoslo hasta aquí. Es muy sencillo, se soluciona muy fácil. Y en Dios, como bien decía mi esposa hace un ratito de la oración modelo, Dios lo hace tan claro en su palabra, ¿verdad?, que lo deja tan establecido que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdona a nosotros nuestras ofensas. Por eso tenemos que esforzarnos por tratar de buscarle solución a cualquier situación que haya entre parejas. Amén. Con respecto a lo que usted dijo, es que está muy de moda el tirar, soltar, dejar ir. Lo que no nos funciona, lo dejamos ir.
porque si en el matrimonio algo no nos funciona, decimos, mi esposo no me funciona, ya no quiero estar con él, no quiero seguir, tenemos muchas situaciones que no hemos podido solucionar y lo más fácil es no seguir con el matrimonio, ¿verdad? Es como lo que es difícil ahora luchar por lo que queremos, por lo que realmente importa. Ahora, es lo más sencillo decir hasta aquí, porque el ofendido tiene la gran barrera de no pedir perdón. Ahora, ¿cuáles son esas barreras por las cuales no pide perdón? Y la otra es la ofendida, ¿verdad? La persona ofendida, de llegar realmente a perdonar. O sea, ¿por qué se nos convierte tan difícil a los cristianos a las demás personas, ¿verdad? En forma general, pedir perdón y perdonar realmente de corazón? ¿Por qué se nos hace difícil? Entonces, por ejemplo, en mi caso muy personal, a mí se me hacía muy difícil pedir perdón por un tema de orgullo. Interesante. Soy el hombre, cometí el error, lo sé, pero por un tema de orgullo no pido perdón, por no dar el brazo a torcer. A veces pensamos que si doy el brazo a torcer, entonces soy esa figura, la débil, perdí, no quiero reconocerlo. Entonces, como dice mi esposa, algunas personas por ese orgullo prefieren mejor irse por la fácil y es abandonar el matrimonio. También pienso yo que es más difícil perdonar al ofendido que al ofensor. Entonces, la persona que ofende tiene que dar tiempo a la persona, ¿verdad?, que hirió, para que recobre la confianza, para que vuelva a creer. Pero a veces, bueno, como decía mi esposo hace un rato, a veces se dice, pues por ahí la regué, la embarré, ¿verdad? Pero cuando la persona después perdió la confianza, y vamos a poner un ejemplo muy común ahorita, ¿verdad? De los divorcios hoy, la infidelidad. Cuando la persona, ¿verdad?, cae en adulterio y luego ya sea el esposo o la esposa le dice, ¿por qué llegas tarde? ¿Dónde estabas? O de pronto quiere revisar el celular. La otra parte se enoja porque se siente incómodo de que le estén hurgando, ¿verdad? Y no quiere reconocer, ¿verdad?, su error. Y es empezar de cero nuevamente, si se tiene que empezar, para nuevamente construir, ¿verdad?, esa confianza. Rosita, y qué importante es reconocer, ¿verdad?, que el perdón trasciende más allá solamente de dos personas. Aquella persona que no puede pedir perdón y aquella otra persona que no perdona. O sea, ¿por qué? Porque en este caso, este ejemplo que usted nos estaba mencionando, como un acto, ¿verdad?, de que la persona no pudo reconocer su error y pedir perdón y la otra persona perdonarlo, cómo trascendió en sus hijos. Y si lo vemos también fuera de la familia, el no perdonar, por ejemplo, en el trabajo, cuando dos compañeros no se llevan y hay una rencilla, se crea un ambiente hostil, un ambiente negativo en el trabajo. Y si lo vemos en la familia, tal vez dos hermanos no se han pedido perdón por una situación, ¿cómo trasciende eso en sus sobrinos, en la mamá de ambos, en una reunión familiar, etcétera? No hay esa unión familiar. Entonces, qué importante es reconocer que el perdón no es solamente un tema de dos. Es correcto, Eric. Y fíjate que en este caso de la pareja que puse como ejemplo, la esposa estaba dispuesta a perdonar. El detalle era que él se sentía incómodo, que ella estuviera preguntándole por qué llegaba tarde, o tal vez revisándole el celular. Era solamente como un poquito de paciencia o de tolerancia a que la esposa, ¿verdad?, volviera a creer en él. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablamos ahorita. Los hijos
tienen problemas psicológicos, bajan sus calificaciones, resentimiento hacia el padre, ¿verdad? Que tal vez cometió la infracción o que abandonó el hogar. ¿Va a creer estos hijos en el matrimonio? No. Exactamente. Si mi papá y mi mamá dejaron todo por la borda, ¿por qué yo me voy a casar? Entonces no creen en el matrimonio, trae repercusiones, y igual como dijiste ahorita, también en la familia, igual hermano o padre o hijo, todo esto, y todos ofendemos de una u de otra manera, pero tenemos que tener esa capacidad de perdonar, porque nuestro Padre Celestial nos perdona cada minuto. Cada instante. Muy importante eso que usted dice, ¿verdad? Ahorita que dijiste que el perdón no es, que todos cometemos cosas que no le agradan a otras personas, pero el punto es que no hay algo pequeño ni grande. Es como la mentira, ¿verdad? Si mentimos, no hay mentira chiquita y mentira grande. Es que esta fue muy pequeñita, entonces tiene que perdonármela. Entonces es algo así, ¿verdad? Igual es el perdón, ¿verdad? En todo sentido. En la Biblia Dios no tipifica las faltas, no dice, bueno, una falta, puedes perdonar, ajá, si te dijo una grosería, pero no puedes perdonar una infidelidad. Puedes perdonar una mentira, pero no puedes perdonar una irresponsabilidad, por ejemplo. Entonces, no está tipificado, se dice que se debe perdonar, pero grande, pequeño, lo que sea. Así Dios como nos perdona a nosotros, Él no nos va a decir, Sirlene, es que usted, ese pecado que usted hizo era muy grande, entonces no se lo voy a perdonar, pero tal pecado sí se lo voy a perdonar. Si nosotros vamos a donde la pareja con un corazón realmente arrepentido y queremos cambiar, o sea, pedimos ese perdón y demostramos que queremos cambiar y que ya no vamos a seguir cometiendo esas faltas. Así igual nosotros podemos ir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy con un corazón arrepentido, quiero que tú me cambies, que me renueves. Entonces igual, pero a como debemos ir, a donde Dios debemos ser con la pareja, pedir un perdón genuino, no algo que es mentira, que es ficticio. Estás hablando entonces de cuando vamos a pedir perdón, tenemos que llegar con un corazón realmente arrepentido. Ahora, ese es otro tema, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando pedimos perdón no puede ser un perdón de los dientes hacia afuera, si realmente en mi corazón y en mi mente no estoy arrepentido de lo que cometí, de que cometí una ofensa a la otra persona, ¿verdad? Para que realmente exista ese arrepentimiento de ese corazón, en el corazón. Y el mayor ejemplo de perdón que podemos tener en la vida nos lo dio nuestro Señor, porque por obras seremos justos para merecer la misericordia y el perdón de nuestro Señor por nuestros pecados. No, porque bien claro lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no es por obras, sino por gracia, por ese amor infinito que el Señor nos tiene a nosotros. Él vino y se sacrificó para redimir nuestros pecados. Ahora, ¿quiénes somos nosotros a veces para no perdonar, ¿verdad? A los que nos ofenden, como decías al inicio, en la oración que el Señor nos dice, ¿verdad? Que debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y esto es un mandato del Señor para los que somos creyentes, esto es un mandato. Y de hecho, Eric, la palabra de Dios dice que todos los pecados son perdonados. El único, dice el Señor, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es Amén. El único. Pero Amén. Todos, si vemos al ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz, ¿quién sabe qué había hecho ese hombre cuando estaba ahí al lado del maestro crucificado? Se decía que los que mandaban a una cruz que eran de los peores malhechores. Por eso Jesús fue contado entre uno de ellos como malhechor. Mas, sin embargo, cuando él vino con un corazón arrepentido donde Jesús y le dijo a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Porque él ahí estaba arrepentido. Él le decía al otro ladrón, ¿verdad? Que estaba allí, que ellos sí merecían estar allí, pero que él reconoció que Jesús era un hombre justo y él no merecía estar allí en ese lugar. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea,
vio un verdadero arrepentimiento en él. Entonces, igual nosotros tenemos que tener la postura de Cristo también. Amén. Y es que leo para ustedes Colosenses 3:13. Dice la palabra, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, iniciando el versículo, soportándonos unos a otros. El Señor está diciendo que somos Imperfectos. totalmente imperfectos, que en determinado momento vamos a cometer alguna falta, y vamos a fallar, pero nos manda que nos soportemos. Lógicamente hay algunas personas que se pasan, ¿verdad? Y hace más difícil el soportarlos. Pero el Señor nos manda que nos soportemos. Él sabe que vamos a tener diferencias. El hecho de ser hombre, mujer, diferencias de edad, de carácter, de cultura, entonces que nos pueden hacer cometer errores y faltas que la otra persona va a decir, me sentí ofendida, pero el Señor nos manda a que nos soportemos y que tengamos ese perdón los unos con los otros, como Cristo nos perdonó. Entonces, aquí el Señor nos perdonó porque lo merecíamos, no. Entonces a veces uno puede decir, mira, es que él o ella me hizo tal cosa, no merece el perdón, porque no lo merece. Yo lo merecía del Señor, no, pero el Señor por gracia me lo dio. Entonces esto se convierte en que tal vez la persona, uno en la mente dice, no lo merece, pero tengo que darle el perdón, porque el Señor así me lo demanda. Y también me tiene que quedar en el corazón que lo estoy perdonando, porque si no, ese perdón es falso. Y Eric, y cuando se perdona, hay liberación. Exacto. Hay liberación, es como, vamos a poner un ejemplo, como un saco de papas que uno anda cargando para todos lados con ese saco. Vas a dormir con ese saco de papa, vas a comer con ese saco de papa, pero porque es la falta de perdón. Pero cuando vienes y lo pones en el suelo, te libera. Así es cuando hay perdón, hay liberación. Mi esposo y yo ahora en la tarde estábamos analizando Génesis capítulo 50. Es un ejemplo de perdón. La historia de José y sus hermanos, que es una historia bien conocida por los cristianos, ¿verdad? Sabemos todas las cosas que pasó desde su infancia, desde su juventud, el celo que empezaron a hacer de sus hermanos por el cariño especial que su papá Jacob le ofrecía, ¿verdad? Siempre le trataba diferente. Y empieza José a tener una experiencia con el Señor, empieza José a tener sueños y a ver cosas que sus hermanos no veían, y empiezan a hacer en ellos pues aquel odio, ¿verdad? Que sabemos que la Escritura dice, porque José lo que decía que ellos, sus hermanos todos, pues se inclinarían ante él, que bueno, varias visiones, varios sueños que el Señor le dio, pero vemos cómo eso se cumple. Y a pesar de que los hermanos actúan mal con él, lo venden, porque inclusive pensaron en hasta la posibilidad hasta de matarlo, pero gracias a la misericordia y el plan de Dios, uno de ellos dijo, no hagamos tal cosa, sino que en eso Dios pone ahí un poco de mercaderes que pasaban y lo venden, y José llega a Egipto. Y sabemos pues la historia, cómo llega a la casa de un líder de Egipto de renombre, y ahí, aún en medio de esa casa pues también Dios lo empieza a honrar. Y bueno, luego conocemos la historia, era que dice la palabra, que aquella mujer pues empezó a insinuársele a él, bueno, él no quiso, fue a la cárcel, bueno, un proceso. Y al final llega a donde Dios quería que llegara, a ser la máxima autoridad después de Faraón en Egipto. ¿Para qué? Con un plan de preservar la raza o el pueblo del Señor en este caso, ¿verdad? Sus hermanos, su padre, toda su generación, ¿verdad? Su descendencia. Entonces había un propósito, pero es increíble, como decía mi esposa, ahora que analizábamos ese versículo ahí del capítulo 50, después de la muerte de papá, los hermanos sienten temor, y había una razón obvia. Dice, bueno, ya mi papá no está, José se la va a quitar. Y se acercan a él y le dicen, mira, José, mi papá antes de morir nos dijo que viniéramos ante ti, que por favor
perdonarnos todas esas situaciones que se dieron en el pasado. Mas él dice la palabra que ellos aún no habían terminado de decir, y ya José estaba tocado por el Señor, lloraba delante del Señor, y él le dice, tranquilo, no, eso no va a suceder porque había un plan, había un propósito. Dios me trajo aquí para preservaros la vida. Yo no soy Dios, no voy a ocupar el lugar de Dios. Más bien tranquilo que yo me voy a ocupar de ustedes, de toda su descendencia, ¿verdad? Los hijos de ellos, todo lo demás. Qué interesante que el perdón genuino, que el que venimos hablando, ¿verdad? El perdón sincero, el que no deja cicatrices, ¿verdad? El que sana por completo. Pero ahora, qué interesante también, me recuerdo y voy a la palabra, que al momento de sincerarnos, ¿verdad? Porque estamos hablándole en este momento a parejas cristianas, y hace un rato hablábamos de lo fácil que se disuelve algo ante una autoridad competente. Dice el libro de Proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta, no solo los confiesa, y se aparta, alcanza la misericordia de Jehová, mas el que los encubre no prosperará. El que piensa nadie sabe, nadie me vio, no prosperará. Entonces, qué interesante no solo decirle a mi pareja, mira, realmente te ofendí, realmente te falté, pero nunca jamás volver a tropezar con esa misma piedra que un día tropecé, porque ya se vuelve algo tan reincidente que obviamente pues no voy a esperar de parte de mi pareja que toda la vida esté dispuesta a perdonarme mis malas actitudes, ¿verdad? Mis malas acciones, entendiendo que ahorita le estamos hablando a parejas o a matrimonios cristianos, ¿verdad? A que, bueno, tenemos que tener bien claro de lo que un día dijimos en un altar se haga una realidad hasta que la muerte lo separe. No es fácil, no lo es, porque ninguno, por ejemplo, nosotros, por la misericordia del Señor, y te cuento que de pronto a Rosita ya hasta la llamaron, creo, a mi esposa, de los libros Guinness, porque tolerar una persona, en el caso nuestro, que vamos a casi a completar 30 años de vida matrimonial, 32, tuvimos dos años de noviazgo, como se dice, sin derecho, noviazgo cristiano, y no ha sido fácil. Y yo le agradezco a Dios, y delante de las cámaras y delante de ustedes que son mis amigos, admiro, yo le agradezco a mi esposa esa tolerancia, esa capacidad que Dios le ha dado para entender. Y como un día le escuchaba a una amistad, y creo que mi esposa ha sido un ejemplo de ese tipo de persona que ha preferido ser madre antes que ser mujer, porque a veces sucede que las cosas se disuelven tan rápidamente porque me interesa ser más madre, o me interesa ser más mujer o más hombre, porque lo mío es yo, solo pienso en mí y no en lo que perjudico, porque quedan en medio de estas separaciones hijos que no entienden por qué se fue mamá, por qué se fue papá, y ellos quieren a los dos, a ambos los quieren, porque es normal que un hijo ame a su mamá y ame a su papá, pero quedan en medio de situaciones que no provocaron, pero que son los que van a sufrir las consecuencias más fuertes. Amén, así es. Ahora, en estos 30 y cuántos años, Nodir? 30 de matrimonio. 30 de matrimonio. De noviazgo cristiano. ¿Han vivido situaciones donde han tenido que sentarse a dialogar, a pedir perdón? Yo me imagino que sí. Sí, infinidades de veces. Ajá, como te decía, perdón, van a decir, por tonteras a veces, porque yo reconozco mi personalidad, no es ninguna virtud, ¿no? Es una debilidad, que soy de las personas que con cualquier cosa de pronto estoy como a la defensiva, y de pronto no mido la manera o como digo las cosas, o como se dicen las cosas, las palabras tal vez no las adecuadas, no las apropiadas, y de pronto no me doy cuenta que estoy tratando con el sexo débil, que dice la palabra, que debo tratar como vaso frágil, ¿verdad? Con diferentes, porque no son hombres. Y mi esposa en reiteradas ocasiones me lo ha enrostrado. Nosotros no somos hombres. Será, y no digo que es una excusa, ¿no? Será por el hecho de que en mi casa yo me levanté entre varones, porque mi mamá tuvo 3 hijos,
no tuve hermanas, será por eso, y no digo que sea una justificación, porque todo se puede cambiar. Qué bueno cuando uno entiende que algo estoy haciendo no bien y que debo cambiar para bien, para cambiar eso. Y muchas veces le digo, sí, mi amor, tienes toda la razón, a mis hijas inclusive, a mis propias hijas, muchas veces le digo, hija, por favor, discúlpame, porque la verdad actué, dije cosas de un tono que no debería, ¿verdad? Y es que iba a ese punto, ¿no? ¿Por qué la pregunta de que en esos 30 años han tenido que sentarse, en dialogar, pedir perdón, arrepentirse y seguir? Porque igual nosotros, con 12 años, 13 años que tenemos de casados, hemos tenido que sentarnos a dialogar, a comprendernos, a pedir ese perdón, a arrepentirnos. Y el ser cristiano, ser una familia cristiana, no significa que estamos exentos a no tener situaciones, ¿verdad? En donde vamos a tener que pedir perdón a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿verdad? A nuestros hijos. Qué importante es reconocer el perdón, pedirle disculpas a los hijos, que a veces uno dice, hey, yo soy el adulto, soy el papá, y cómo me voy a rebajar al nivel de un niño, pedirle disculpas. No, es que ¿qué le estoy enseñando? ¿Qué le estoy enseñando? Y el Señor nos enseña a pedir perdón. Y nos dice, como decía Asir, no está tipificado que es entre adultos. Dice que nos perdonemos los unos a los otros. Y en los otros están incluidos los niños también. Y a veces como seres adultos nos equivocamos. Y qué importante es reconocerlo y demostrarles a ellos que uno se equivoca y les pide disculpas. Y qué tremendo, Eric, y decir que aunque somos adultos, como decíamos, al final somos igual, un ser humano imperfecto. No quiere decir porque tengo más años, o porque tengo más arrugas, o porque tengo más canas, o lo que sea, que nos creamos, no nos equivocamos. Sí nos equivocamos. Y yo recuerdo en ocasiones que mis hijas me pedían que, por ejemplo, hace varios años que las enseñara a manejar. Y qué tremendo, de que nunca tuve la gracia, nunca tuve la amabilidad, la cortesía. Sí lo hice, claro que fuimos varias veces a la práctica, pero al final teníamos este chispero porque yo quería que la hicieran de a una. Yo no podía entender de que, porque yo pues supuestamente me las doy de Schumacher, ¿cómo se llama? Que ya las hicieran, como se dice, de una vez, ¿no? Entonces a veces, inclusive con mi esposa, aquí está delante de nosotros y bueno, alguna vez intenté, porque sí me gustaría, como se lo he dicho, que sepa manejar, porque para mí sería muy halagador. Sin embargo, no lo he hecho bien, no lo logré, porque en algún momento que lo intenté, ella lo estaba haciendo mal y se me pasó la mano en pollo y le dije algunas cosas y ella dijo, coge tu carro y no sé qué. No más. Y no más. Entonces, no, o sea, pequeñas cosas que de pronto producen ese roce que no es correcto, y porque como yo soy el papá o porque yo soy el esposo, ella simplemente tiene que dar por hecho de que bueno, ok, lo que usted diga. No, señor, es un error. Es un error. Tenemos que reconocer, bueno, debo cambiar, debo pedirle al Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ok, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Si el Señor lo ha establecido claramente en su palabra y no hay excepción. Dijimos hace un rato que si no perdono a mis hermanos las ofensas, sencillo, ¿qué dice Dios? Tampoco Dios perdona las mías. Y acabas de decir ahorita también otro pasaje donde dice el Señor, soportando los unos a los otros. Qué interesante, ¿verdad? Que el Señor cada momento nos está inquietando, nos está diciendo, hijo, mire, ese no es el camino, mire, es por acá, mire, corríjase, mire, reconozca, porque si no, definitivamente, este asunto no es por magia, este asunto va mucho más allá, ¿verdad? Porque el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Que hagamos, que reconozcamos, y máximo cuando se trata de la familia, que sin duda, hermanos, es la institución número 1 para el Señor. Así es, que Dios más le importa y por la cual nosotros Marte a Marte venimos orando, la familia, amén. ¿Tú te imaginas, bueno, se imaginan ustedes una escena donde estemos en la presencia del Señor, ¿verdad?
Dios nos llama, estamos en su presencia y nos diga, bueno, ahora sí, te voy a perdonar, pero, ay, tú no perdonaste a fulano, tú no perdonaste a sutano. Ay, Dios, es que... Ese era no muy es- difícil. Es que era difícil, Señor, Dios. Porque lo hay. No, Mucho ansia. y es que, Digo, Martín. no, Señor, yo lo perdoné. Yo sí lo perdoné. Lo que pasa es que no lo olvidé. Y me las desquité Y después. exacto, y me las desquité. Entonces ya, entonces hubo un perdón. Y se imagina esa escena donde estemos nosotros diciéndole al Señor, diciendo, Señor, perdónanos. Y nosotros no tuvimos ese amor de perdonar a los demás. Sí. Y volviendo a ¿qué opinan ustedes de esa frase? Y se ha comentado en la clase de matrimonio, cuando hemos tocado temas sobre el perdón y nos dicen, es que yo perdono pero no olvido, esa frase que anda en el mundo. Bueno, yo pienso que en realidad cuando se perdona de corazón, o sea, no es que tampoco voy a decir que voy a tener amnesia y que no voy a recordar la escena, que eso se va a borrar, pero ya no va a haber, no va a ser esto con resentimiento. O sea, se puede recordar, pero ya no hay heridas. ¿Por qué? Porque el Señor lo sana todo y el Señor restituye. Y cada vez que hay un problema no podemos estar diciendo, sacando los trapos sucios nuevamente porque ya fueron perdonados. Además que esto del perdón es sumamente importante porque hasta repercute en nuestra salud. Hemos visto en las clases de matrimonios que estudios científicos, estudios, ¿verdad?, han habido sobre cómo nos afecta la falta de perdón. Llena nuestro corazón de amargura, padecemos de gastritis, dolores de cabeza, insomnio, por no poder dormir, por estar pensando en lo malo que me han hecho, en lo malo en que no puedo perdonar. Es más, hay personas que han dicho que cada vez que ven a alguien que les ha hecho algo, sienten que se les revuelve todo y las bilis, ¿han escuchado la frase? Es que se me revuelven las bilis. Así es. Y eso pasa, o sea, pasa en personas. Entonces, ¿cómo nos afecta la falta de perdón? Por eso es que decimos que el perdón es sumamente importante porque hasta para nosotros otorgar el perdón nos libera, nos sana, nos quita enfermedades y padecimientos que tenemos causados por algo tan simple. Incluso a veces por cosas tan simples, hasta porque me volvió a ver mal y no la puedo perdonar por eso. Y a veces una persona te está viendo mal, como dice uno, y es que tiene un problema De la vista, de la vista. O que ya tiene la cara así, que parece que todo el mundo le cae mal, pero no es así. Ya tiene la cara amargado. Qué importante, ¿verdad? Eso, es decir, que estás comentando de que la persona que tiene ese rencor está mal, se enferma, y a veces pasa un tiempo, pasan días, pasan meses, pasan años, y las personas guardan ese rencor y decía Rosita, llevan ese costal de papas ahí, ¿verdad? Lo han llevado toda la vida porque aquella persona no se ha acercado. La persona piensa que la que ofendió debe de llegar a pedir perdón. O sea, es que yo no lo perdono porque no ha venido a pedir el perdón. Pero qué importante es cuando usted reconoce, usted sabe que usted tiene algo en su corazón y que usted es el que debe perdonar. La Biblia no dice que usted tiene que perdonar hasta que te pidan perdón. Ajá, muy importante. Entonces, qué importante es reconocer, mira, no guardar eso. Entonces, en tu acercarse corazón a aquella persona y decirle, te perdono en tal fecha o tal situación cometiste, hiciste y me sentí ofendido, ofendida, pero te perdono. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la sanación, ¿verdad? Así es. Eric, importante es que la falta de perdón se cae en amargura. Se cae en amargura y es lo que decía Ciro ahorita. Luego entonces vienen otras enfermedades, luego ni se puede dormir tranquilo porque hay insomnio y tú de pronto quieres que esa otra persona le pase algo
o si algo, ve, le pasó por esto, entonces, ve, la falta de perdón, escuchaba, no sé a qué predicador que decía que es como tomarme yo el veneno y querer que la otra persona se muera. Eso es la falta de perdón. Porque, o sea, me estoy yo misma es dañando, no le estoy ni... Tal vez la otra persona está tranquila, durmiendo en su casa, comiendo tranquila, pero yo soy la que estoy enferma, mi corazón, Amén. mi Así alma, es. porque la otra Cierto. persona, queriendo, perdón, que sea la otra persona y la otra persona está tranquila, yo es que me estoy mortificando la Algunas vida. personas ni cuenta se han dado que Es habían correcto. ofendido a la otra ni nada. Pero la que está viviendo esa amargura es uno, y uno es el que necesita liberarse. Ahora, ya para ir concluyendo, ¿algún último mensaje que le queramos dar a nuestros hermanos? Bueno, el último mensaje, ¿verdad? Para ir cerrando, como dice nuestro hermano Eric, que sí a veces cuesta perdonar cuando no han agraviado, sí. Como en el caso aquí, mi esposo y yo, es que él cuenta hace un rato, ¿verdad? Que en estos 30 años de matrimonio hemos tenido diferencias, algunas más leves, otras más fuertes, y que de pronto hemos querido, ¿verdad? Tirar la toalla, que cuesta perdonar, sí. A José, en el pasaje que vimos anteriormente, no le fue tan fácil perdonar a sus hermanos. Hubo uno que lo dejó por un par de días en la cárcel, ¿ve? Hizo hasta una jugada, le metió una copa en el costal y luego se simuló como que lo estaba robando, ¿verdad? Y lo iba a meter preso. O sea, que no es que perdonó tal vez inmediatamente, pero sí lo hizo. Vemos, ¿verdad? Que en el capítulo 50 dice que lloró, ¿verdad? Ante esta situación. Entonces, que sí cuesta perdonar, sí, pero en el Señor todo lo podemos, ¿verdad? Amén. En el Señor Amén. todo lo podemos, y el Señor es un Dios de perdón, un Dios de misericordia. De hecho, estaba en la cruz, ¿verdad? Recibiendo, ¿verdad? Los latigazos, crucificados, y él decía, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Bueno, yo quisiera agregar, ¿cómo se llama? Y dirigirme pues a las parejas más que nada. No es fácil. Nosotros no somos el ejemplo a seguir, a pesar de que tenemos 30 años prácticamente de vida matrimonial. No ha sido fácil. Agradezco a Dios por mi esposa, porque sin duda es así. Dios dice en su palabra que el que haya esposa haya el bien y la misericordia de Jehová. Así que hablo a la conciencia de usted, que de pronto va a ver este material, analice, piense. Lo fácil no siempre es el mejor camino. Busque la dirección del Señor, eche mano de la vida eterna y ore al Señor. Amén. Porque usted pueda permanecer con esa mujer, con ese hombre que un día dijo sí en un altar, hasta que se cumpla su palabra, hasta que la muerte lo separe o aparezca el Señor en gloria, y usted pueda formar una familia con principios, porque sin duda nuestros hijos que Dios nos dio están viendo en nosotros, o esperan ver en nosotros ejemplos a seguir. Pero si nos vieron actuar de una manera a la ligera, de pronto cuando crecen, cuando sean unos adultos, igual van a considerar que el matrimonio es cualquier cosa, y quieren juntarse y quieren tomar decisiones como no está establecido en la palabra. Así que bueno, esperamos ser de bendición con este material, y que la ayuda del Señor es indispensable, la alianza del Señor es indispensable para poder soportarnos los unos a los otros, como bien decía el hermano hace un rato en el versículo leído. Bendiciones. Bueno, hermanos, ahora solo queda analizarnos, ¿verdad? Nosotros, ustedes que nos están viendo, si tenemos alguna situación de falta de perdón, que no podemos perdonar o que no podemos pedir perdón, autoanalicémonos y pidámosle a Dios que sea Él quien nos ayude a
a tomar decisiones correctas. Sabemos que perdonar no es fácil, no hemos dicho que es fácil, pero es lo correcto. Y si con la dirección de Dios podemos lograrlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13 así lo dice, así que dispongámonos para nuestro beneficio y el beneficio de nuestras familias. Hermanos, cuando necesitamos pedir perdón, reflexionemos y meditemos que realmente tiene que ser pedir ese perdón arrepentidos realmente de esta falta que hemos cometido. El Señor nos manda a perdonar porque la base del perdón es Cristo, y como cristianos tenemos que reflejar ese amor hacia los demás como Cristo nos ha amado a nosotros. Amén. No es fácil, como dice mi esposa, el perdón, especialmente aquellas faltas que consideramos graves, ¿verdad? No es fácil, pero en el amor en Cristo lo podemos superar. Oremos, dispongamos nuestro corazón, pidámosle a Dios que nos ayude. Como dijo Rosita, esto es un proceso de sanación. Pidámosle a Dios que nos ayude en ese proceso, que nos dé esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón para poder perdonar a aquella persona que nos cometió la ofensa. Y como dijo mi esposa, reflexionemos, y necesitamos ir a pedir perdón, hagámoslo, porque estamos cumpliendo un mandato del Señor, y no lo damos como un mandato, sino como un acto de amor hacia los demás. Dios les bendiga, y esperamos que este podcast sea de bendición y edificación para ustedes. Dios les bendiga. Nos Dios les vemos. bendiga. Bendiciones.